Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPD Pathshala Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La independencia de Cono Sur. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia llamada la independencia de Cono Sur, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En el presente capítulo se va a tratar del tema de la independencia del Cono Sur de América Latina. Con el Cono Sur, con el término Cono Sur, se entiende de una región que comprende de los países actuales de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Como México, los países del Cono Sur también pidieron la primera sublevación por la independencia. Los realistas derrotaron a los latinoamericanos y disolvieron las juntas establecidas durante la ausencia del monarca. También fue el caso de Gran Colombia, que Simón Bolívar, que había declarado la independencia en 1821, tuvo que pasar 3 años más para realmente poder realizar la independencia de las manos del reino español. Cuando el rey Fernando VII mandó más refuerzos eficaces para contener la rebeldía en América Latina a principios del siglo XX, la segunda década del siglo XX. Pero ya había empezado una rebeldía, una revuelta entre los pueblos justo a principios del siglo XIX, que culminará en la victoria de esos movimientos contra los españoles cerca de del segundo y tercer década del siglo XIX. En este siglo XIX, influidos por las revoluciones como la Revolución Francesa y la independencia de América, los grandes guerreros, los grandes revolucionarios como Simón Bolívar, San Martín, Miranda, ellos estaban totalmente a favor de la independencia de sus países y ya no querían pertenecer como colonias del reino español. Y como pasó en el caso de México, que se había independizado en 1821,
en la segunda década del siglo XIX. Igual pasó con muchos otros países de América Latina que se habían declarado independientes del reino español en la segunda y tercera década del siglo XIX. Pero también hubo una contradicción muy fuerte entre los españoles y los guerreros latinoamericanos, que la monarca no reconocía la independencia hasta mucho tiempo, que se ya vio forzado independizarles por las condiciones internas del país español, por la invasión napoleónica y también por muchos levantamientos que ya eran imposibles de contener. A principios, los países que se declararon independientes, los que derrotaron a los realistas eran el ejército español, que querían contener a la revolución de independencia, a las revueltas de los pueblos indígenas, y ellos tenían que pelear contra los patriotas. Patriotas eran los revolucionarios que estaban haciendo la guerra de independencia contra el ejército español. A la hora de la proclamación de muchas naciones y sus independencias, el monarca disolvió las juntas establecidas en su ausencia y proclamó que no había ningún tipo de independencia como tal. Luego otra vez empezaron los levantamientos y los movimientos de la independencia, pero no pudieron contener en ningún país más de 2 o 3 años más. Los realistas estaban totalmente derrotados. Por ejemplo, en los Andes de la Gran Colombia fueron derrotados en las montañas de los Andes porque no podían ya guerrear en las condiciones climáticas tan adversas como los de allá. Aparte de esos lugares, también en los Alpes nunca pudieron dar una resistencia fuerte los realistas a los patriotas, porque el pueblo ya se veía entusiasmado por la independencia, por el autogobierno, por tener un gobierno autónomo y los cargos políticos de involucrarse de sí mismo, ya no tener una dependencia en cualquier tipo de los asuntos de la vida, ni la economía, ni la política. Cualquier intervención extranjera ya no era muy sana y aceptada por los países latinoamericanos, empezando desde México, Gran Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y también los países del Cono del Sur. En estos países, cuando empezaron muy entusiasmados por las ideologías de la liberación, muchos de los independientes, los que estaban peleando, los que estaban liderando la causa libertadora, habían formado en Europa, habían participado también en la Revolución Francesa. De allí influido, de allí entusiasmado, habían regresado a sus países que eran como colonias todavía del reino español y reino portugués, lo que ya no era de mucha utilidad ni para los pueblos indígenas o los pueblos naturales,
ni para el monarca español, porque ya era el auge de la explotación de los pueblos del Nuevo Mundo. Una de las razones también que se vio obligada España a independizar a esos pueblos naturales que pensaba que Francia, después de haber la invasión española, invasión en España, también caerían las colonias de América Latina en las manos de los invasores franceses. La lucha entre los realistas y los latinoamericanos se renovó tras la reincorporación del monarca Fernando VII al trono español. Pero esta vez los grandes libertadores alcanzaron la independencia del Cono Sur tras una larga y sangrienta batalla. Argentina declaró su independencia de España poco después de que el rey de España fuera obligado a abdicar por Napoleón en 1810. La situación en España, como la escasez de recursos materiales y humanos, no le permitió actuar en las zonas de rebelión coloniales, como es el caso de Argentina. España, aunque ocupada de la guerra con Francia, se había preocupado por abastecer suficientes fuerzas realistas en las colonias que mantendrían y contendrían las rebeliones dirigidas por los insatisfechos patriotas, en especial los criollos. La guerra entre ellos continuó por varios años. La Junta para la Administración de Argentina fue instaurada después de la Revolución de Mayo y se enfrentó a varias campañas en la región del noroeste, que hoy es Bolivia. Esta región formaba frontera con Perú, que había sido una de las cumbres de la fuerza realista. Allí hubo muchos enfrentamientos importantes entre 1810 y 1813, entre los cuales estaba la batalla de Guayaquil, en la que perdieron los patriotas. En 1812, José de San Martín, el gran héroe de los patriotas de América del Sur, regresó a Argentina después de pasar varios años luchando en la guerra peninsular en España. Ya había mostrado su valentía en varias batallas importantes que le habían valido el puesto de general. Ahora participaría en la tercera campaña del Perú en 1815. Sufrió varias derrotas desastrosas, lo que le convenció de lo difícil que sería, si no imposible, invadir el Perú del Este. Con la colaboración de estos, San Martín derrotó a los realistas
en una serie de batallas durante 1818. Los realistas huyeron del territorio chileno. Chile fue establecido como república. Después de liberar Chile, comenzó a planear un ataque contra el Alto Perú. Durante este tiempo, Bolívar ya había tomado el control de Nueva Granada y estaba tratando de crear una república sudamericana, una sociedad unida compuesta por las regiones recién liberadas de la dominación española, que se llamarían la Gran Colombia. San Martín se reunió con Bolívar en 1822 en Guayaquil. La reunión dio como resultado la retirada de San Martín de la lucha de independencia. Esta retirada ha sido considerada como una manera de evitar una guerra civil entre los patriotas, ya que su visión de una Sudamérica independiente era muy diferente de la de Bolívar. En este tiempo, sin embargo, tanto Chile como Argentina se habían consolidado como repúblicas independientes de España. Desde la consolidación de la colonización de América Latina, Uruguay, conocida también como la Banda Oriental, había sido una zona de amortiguación entre el Brasil portugués y la Argentina española. La lucha entre los vecinos hostiles se debía a los recursos naturales presentes en abundancia en Uruguay, como por ejemplo las llanuras y las praderas, hogar de las manadas de ganado salvaje y de indios cazaderos. Los gauchos cuidaban al ganado, pero la escasez de recursos minerales impedía el desarrollo de zonas. Los portugueses establecieron la colonia de Sacramento en el norte de la costa del Río de la Plata en 1680, justo enfrente de la actual Buenos Aires. Aunque los españoles tardaron en responder a esta acción, finalmente el gobernador de Buenos Aires estableció un asentamiento en Montevideo en 1726, en la costa del norte del Río de la Plata, para atacar a los barcos portugueses que se dirigían a la colonia Sacramento. Esta fundación arraigó la presencia española en el territorio de Uruguay. En 1776, cuando Buenos Aires llegó a ser la capital del nuevo virreinato de la región de La Plata, este también incluyó a Uruguay, además de Argentina y Paraguay. Poco después, Argentina y Paraguay afirmaron
su independencia de la dominación española. Durante este tiempo, José Gervasio Artigas, un gaucho, tomó la iniciativa de proclamar la independencia de Uruguay. En 1810 se enfrentó a las fuerzas realistas españolas. Los realistas que ocupaban Montevideo buscaron alianza con Brasil. Por primera vez se aliaron las fuerzas realistas españolas y portugueses para enfrentar a Artigas. Finalmente dejó Montevideo llevando consigo aproximadamente a una cuarta parte de toda la población uruguaya, abandonando la lucha en 1820. Ya se había convertido en un héroe nacional de Uruguay, Montevideo. La causa de la independencia de Uruguay fue dirigida por Juan Antonio Lavalleja en 1825, quien continuó la lucha con su bando conocido como los 33 Inmortales. Él volvió a incitar la rivalidad entre los brasileños y los argentinos. Durante este tiempo, Argentina y Brasil ya habían declarado su independencia de la dominación española y portuguesa respectivamente. Así que las fuerzas combatientes ya no eran realistas, sino argentinas y brasileñas. Su ejército derrotó a los brasileños en la batalla de Ituzaingó en 1827. Uruguay decidió mantener su autonomía y los ingleses arbitraron la declaración de Río de Janeiro, donde se reconoció la independencia de Uruguay el 27 de julio de 1828. La Constitución se juró 2 años más tarde. Paraguay proclamó su independencia respecto a España y al Río de la Plata el 14 de agosto de 1811, tras derrotar a las tropas bonaerenses del general Belgrano. En 1816, el Congreso designó como dictador perpetuo a José Gaspar Rodríguez de Francia, quien benefició al indio guaraní, pero destruyó a la iglesia, a los españoles y a la burguesía naciente. El movimiento independentista estuvo claramente asociado con los intereses de Buenos Aires. Este fue un obstáculo tanto para la independencia como para la unificación. Las tendencias centrífugas que siguieron a 1810 degeneraron en conflictos armados crónicos entre ciudades que
que concentraban poder, soberanía y un sentido de identidad. Las provincias emergieron como el ámbito territorial propio de estas ciudades-estado. Los caudillos no fueron sino los hombres fuertes de los múltiples mini-estados existentes, y los conflictos con Buenos Aires eran inevitables, en tanto esta como otras capitales del desmembrado eximperio aspiraba a heredar y monopolizar el antiguo poder español. Fracasado el Congreso Constituyente de 1824 a 27, quedó oficialmente establecido que las provincias eran estados soberanos, independientes, sujetas al derecho de gentes en sus relaciones entre ellos. La guerra de independencia de los pueblos hispanoamericanos fue cruel, encarnizada y puso de manifiesto las luchas internas de poder entre la élite criolla. La clase dominante se fraccionó en distintos grupos de poder: patriotas realistas, centralistas, federalistas, moderados, liberales y conservadores. Por ejemplo, en Chile el Congreso Nacional estaba dividido en grupos moderados e independientes, encabezados por Bernardo O'Higgins. En Venezuela, el Congreso Nacional mostró también diferencias entre los grupos políticos. Sin embargo, los grupos a favor de la independencia dominaron. Francisco de Miranda y Simón Bolívar, ambos independentistas, organizaron en 1810 la Sociedad Patriótica con el fin de lograr la separación. Venezuela declaró la independencia en 1811 y redactó una constitución que adoptó la forma de gobierno republicano y federal, similar a la Constitución de Estados Unidos. Los conflictos internos y la movilización de las fuerzas españolas sofocaron y suprimieron la Primera República de Venezuela. Ante el fracaso venezolano y las pocas posibilidades de lograr el apoyo de Nueva Granada para la recuperación de Venezuela, Bolívar decidió exiliarse en Jamaica. En la región de La Plata, Buenos Aires, la lucha entre los criollos y peninsulares se vio afectada por otra fuerza externa que ejerció presión sobre la región. Inglaterra, en los años de 1806 y 1807, La Plata fue ocupada por Inglaterra. Esta ocupación provocó una crisis en la administración colonial, pero también estimuló el espíritu nacionalista de los porteños y puso de relieve la fragilidad del Imperio español. La única colonia en Sudamérica que mantuvo la adhesión y la lealtad a España fue Perú. Razones de tipo social y racial contribuyeron a este hecho. La clase criolla peruana prefirió
mantener la lealtad a España ante el temor de una alianza entre los mestizos y los indios, que eran numéricamente superiores a ellos, pues dicha alianza podía poner en peligro sus intereses económicos y sociales. Mientras la lucha bolivariana se recrudeció en el norte de Sudamérica, en Chile las fuerzas realistas dominaban la región y correspondió a José de San Martín la liberación de este país. En la batalla de Chacabuco de 1816, San Martín derrotó a los españoles, pero fue en la batalla de Maipú cuando San Martín logró la independencia de la región. El triunfo revolucionario en Chile permitió el establecimiento de un gobierno encabezado por O'Higgins y con su apoyo, San Martín preparó la campaña para conquistar Perú. En ese mismo año, Agustín de Iturbide en México proclamó el Plan de Iguala, que declaró la independencia de México. El encuentro de Bolívar y San Martín se produjo en Guayaquil. Al contrario de las guerras de independencia de las colonias españolas, la independencia de Brasil no fue tan devastadora. Brasil se convirtió en la sede del gobierno portugués cuando Napoleón ocupó Portugal, y esta presencia fue importante en el desarrollo de la colonia. Río de Janeiro creció y se fortaleció económicamente.